La gran aventura, capítulo 9, de Bárbara Cartland. Podría decir que se ha enterado de que un familiar suyo está muy enfermo, sugirió Lady Mary. O podría pedir un día de permiso y no volver. Si no tiene dinero, puedo darle algo. No necesito dinero, gracias, contestó Zenobia. Se negaba a aceptar algo de esa extraña mujer. Entonces, haga lo que le digo. Váyase mañana o esta misma noche. De pronto, Zenobia decidió que no se dejaría intimidar. El señor Williamson había dicho que el conde no había asesinado a su esposa. Ella le daba más crédito a él que a Lady Mary. Supongo, milady, dijo, armándose de valor, que yo debo tomar mis propias decisiones. Con toda franqueza, no creo que su señoría desee asesinarme. Lady Mary lanzó una exclamación de ira, pero Zenobia continuó. Como a mí me gusta trabajar para él, y el señor conde encuentra por el momento que le soy muy útil en los preparativos de la exposición, estoy segura de que no piensa en nada más que en mi competencia como secretaria. Su voz pareció retumbar por la habitación, debido a la firmeza con que lo dijo. La expresión de Lady Mary cambió. Muy bien, señorita Whip, dijo. Si es usted tan obcecada así, prepárese para sufrir las consecuencias. Sin embargo, no podrá decir que yo no se lo advertí y que hice cuanto pude para salvarla. Sí, por supuesto, y le estoy muy agradecida por su inquietud hacia mí, dijo Zenobia. No quiero que muestre gratitud, sino sentido común. Lady Mary caminó hacia la puerta. Al llegar a ella, se volvió. Se lo advertí, dijo en tono amenazador, y se marchó. Por un momento Zenobia sintió como si no pudiera moverse. Más de inmediato se dijo que era absurdo que tuviera miedo. Pensó en lo mucho que había disfrutado de hablar con el conde y de su éxito en la curación de su pierna. Era imposible creer que intentara matarla por la absurda razón de que se parecía a su esposa. Supongo que Lady Mary estaba un poco trastornada antes de la tragedia. Después quedó obsesionada, pensó, y sin embargo le resultó difícil concentrarse en su trabajo. El conde estaba descansando, así que ella se dirigió al jardín. Las flores, el canto de los pájaros y la iridiscente caída del agua en una fuente fueron como luz procedente del paraíso. Eliminaron la depresión que Lady Mary había dejado tras ella. En cambio, Zenobia se sintió envuelta por la belleza del ambiente. Cuando volvió a la casa, su corazón cantaba y sus ojos brillaban porque se sentía feliz. Su señoría está preguntando por usted, señorita Whip, le informó un lacayo cuando Zenobia entró en el vestíbulo. Subió a toda prisa a su habitación y reunió las notas que había tomado de la historia de los estados nativos. Se dirigió a toda prisa a la sala del conde. Lo encontró, como esperaba, sentado en su sillón. Tenía el pie apoyado en un banquillo. Perdóneme, dijo al entrar en la habitación. Siento mucho haberme retrasado, pero salí al jardín y estaba tan hermoso que perdí la noción del tiempo y olvidé mis deberes. Esa es una mejor disculpa que cualquier otra, comentó el conde. Nunca miento si puedo evitarlo, contestó Zenobia, porque, como solía decir mi niñera cuando yo era pequeña, una mentira siempre conduce a otra. Estoy seguro de que mi niñera decía lo mismo, repuso el conde. A Zenobia le pareció que él la miraba extrañadamente. Era como si estuviera esperando que ella comentara algo sobre Lady Mary. Zenobia abrió el libro y empezó a añadir, en voz alta, nombres a la lista que ya había hecho. Era de Maharajás, en cuyos palacios existían tesoros muy antiguos, que nunca habían sido exhibidos en público. El conde parecía escucharla, pero la muchacha tuvo la impresión de que sus pensamientos estaban en otra parte. Por fin dijo, «Es suficiente, señorita Whip. Creo que tendremos tan bien representada a la India que las otras partes de nuestro imperio se sentirán celosas. Yo sospecho que van a estarlo, de cualquier modo. El hecho de que su majestad se muestre tan interesada en la India, como lo está también el príncipe de Gales, no ha pasado inadvertido al resto del mundo. Estoy dispuesto a aceptar su opinión a ese respecto», observó el conde con sarcasmo. Zenobia se ruborizó. «Debo procurar ser más sumisa», se dijo. Y, no obstante, era difícil no hablar con el conde como lo hiciera con su padre, de igual a igual. Cuando terminaron sus notas sobre Ceilán, era ya la hora del té. El conde dijo, «El señor Williamson va a venir a verme en unos minutos, señorita Whip, pero me gustaría...»
que cenara usted conmigo. Como este es el primer día que estoy de pie, creo que deberíamos cenar temprano. ¿Le parece bien a usted a las 7:30? Muy bien, milord, y gracias, contestó Zenobia. Empezó a caminar hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y se volvió para decir: si Lady Mary va a cenar con usted, tal vez sería mejor que yo lo hiciera en mi propia sala. ¿Está milord de acuerdo? El conde frunció el ceño. Yo no he invitado a mi hermana a cenar conmigo. Hasta donde sé, ella lo hará en sus propias habitaciones. Por lo tanto, espero que usted, señorita Weeb, considere como parte de sus deberes el hacerme compañía. Gracias, milord, dijo Zenobia a toda prisa, y salió de ahí. Se dirigió hacia sus propias habitaciones. Decidió, mientras lo hacía, que su media hermana le era tan antipática al conde como él lo era para ella. Eso no era de sorprender, si Lady Mary había advertido a otras mujeres que se habían hospedado en el castillo, que su hermano era un asesino. Zenobia estaba cierta de que si había hecho tal cosa, las damas en cuestión no tardaron en decírselo al conde. Sin duda alguna, le habrían contado cuanto Lady Mary les dijera, implorándole a la vez su protección. Y si eso había sucedido, le parecía extraordinario que él continuara permitiéndole vivir en el castillo. Todo es muy desconcertante, pensó Zenobia, y, además, en extremo desagradable. Empaña el lugar más hermoso en el que haya yo vivido nunca. De pronto, se dio cuenta de que este era un pensamiento muy revolucionario. Recordó cuán feliz había sido con su padre. ¿Cómo era posible que se sintiera tan fascinada por un castillo del que solo había oído hablar por primera vez una semana antes? Y su castellano era un hombre a quien casi acababa de conocer. No logró encontrar la respuesta a esa pregunta. Por lo tanto, se sentó ante su escritorio y empezó a escribir las cartas que requerían su atención. «Tiene usted muy pocos trajes de noche, señorita», señaló Lucy cuando fue la hora de que se cambiara para la cena. «Lo sé», contestó Zenobia, «pero nunca pensé que iba a cenar en un lugar tan suntuoso como este». «Bueno, de cualquier modo, señorita, se le ve preciosa con ellos», expresó Lucy impulsivamente, «y he pedido a los jardineros algunas flores para que se las ponga usted en el cabello». «Es muy bondadoso de parte tuya», repuso Zenobia con sorpresa. Pensó que eso era algo que debía habérsele ocurrido a ella misma. Recordó que su padre le había comentado que en todas las grandes casas las damas usaban tiaras para la noche. Cuando el príncipe de Gales estaba presente, él insistía en que las damas asistentes llevaran sus tiaras puestas. Lucy le trajo un pequeño ramillete de orquídeas y varios claveles blancos para que Zenobia eligiera entre ellos. Zenobia seleccionó las orquídeas, blancas, con ligeros matices rosados en los pétalos. Le parecieron bellísimas. Le hicieron recordar las orquídeas que había visto en Singapur y en Siam. Entonces titubeó. Tal vez su señoría considere extraño que use yo sus flores sin su autorización. Lucy sonrió. «Oh, no, señorita. No pensará eso. Cuando hay huéspedes en el castillo, los jardineros envían flores para todos. Ramos y ramilletes para las damas. Flores sueltas para el ojal de la solapa de los caballeros. Cada persona selecciona lo que más le agrada». «¡Qué hermosa idea!», exclamó Zenobia. Recordó, entonces, que su padre también le había hablado de esa costumbre. Sin embargo, la había olvidado. Colocó las orquídeas en la parte posterior de la cabeza, en la misma forma en que las mujeres de la India usaban los capullos de los franchipianeros. Había unas cuantas más para prenderse frente al vestido. «Son más bonitas que las joyas, señorita», exclamó Lucy. Zenobia estuvo de acuerdo con ella. Así, al mirar su efigie reflejada en el espejo, dijo: «Yo nunca he usado una tiara, pero me imagino que debe ser bastante incómoda». «No puede usted usarla hasta que se haya casado, señorita», contestó Lucy. «Todas las damas que vienen aquí las usan porque son casadas». «Nunca había pensado en eso. Su señoría nunca invita a mujeres jóvenes». «No, desde que yo estoy aquí. Todas las damas que vienen al castillo tienen esposo en alguna parte». Lucy se echó a reír. Zenobia estaba a punto de comentar con frialdad que no debía decir esas cosas. De pronto, recordó que Lucy no la consideraba como una de las mujeres de la alta sociedad invitadas por el conde para visitar el castillo. Ella era solo alguien más que estaba al servicio de su señoría y por lo mismo recibía un sueldo.
La hizo sentirse un poco extraña, como si hubiera dejado de ser la hija de su padre, pero se dijo que debía considerarse muy afortunada. El conde, como hombre, no pensaría en ella como en una mujer que pudiera interesarle. Si así fuera, tendría que irme, pensó. Recordó de nuevo a Sir Benjamin Fisher y al hombre que caminaba por el pasillo de su casa, con el brazo alrededor de su madrastra. Pensó, de pronto, que era un error que llevara flores a la cena. Debía quitarse las orquídeas del cabello. Con rapidez pensó que lastimaría los sentimientos de Lucy si hacía eso. De cualquier modo, el conde no se fijaría en mí, se dijo para tranquilizarse. Bajó por la escalera hacia el salón donde debían reunirse antes de cenar. Ella lo encontró de pie. Al entrar en el salón, parecía más alto e impresionante que cuando estaba en silla de ruedas. Zenobia se dio cuenta de que la estaba observando mientras cruzaba el salón. De manera inesperada, la invadió la timidez. Al llegar a su lado, el conde dijo: «Estaba pensando cómo podría agradecerle el que me hubiera hecho un hombre diferente del que era anoche». Ella lo miró con expresión interrogante y él explicó: «Usted no va a creerlo, pero la pierna no me ha dolido en toda la tarde y he procurado cuidarla como usted me recomendó». «Eso es muy sensato», contestó Zenobia. «Tal vez necesite usted otra cura de energía mañana y pasado. Después de eso, a menos que suceda algo inesperado, volverá milord a ser el mismo que era antes». «Me siento ya como si lo fuera», dijo el conde. «Al salir de Londres no tenía yo nada, excepto ese dolor constante. Ahora ha desaparecido, aunque me resulta difícil creer que haya sido usted más efectiva que media docena de especialistas». «Agradezco el cumplido, mas por favor, ¿podría pedirle algo?» «Desde luego». Con la vista vuelta hacia otro lado, Zenobia dijo: «Por favor, no diga a nadie que yo lo curé». Se hizo un profundo silencio antes que el conde dijera: «Me gustaría saber por qué desea convertir eso en un secreto». «No es exactamente un secreto», dijo Zenobia, «pero yo considero que si su señoría se lo dice a alguien, no solo se mostrarían escépticos, sino iban a suponer que yo tenía algún motivo ulterior para tratar de curarlo». «Entiendo con exactitud lo que quiere usted decir», contestó el conde, «y, desde luego, lo mantendré en secreto como usted me lo ha pedido. Al mismo tiempo, pienso que el don de curar es algo tan extraordinario, tan poco común, que no debía ocultarlo ni mantenerse en el anonimato». «Eso es precisamente lo que quiero. Como todos los demás, es en muchos casos cuestión de suerte». Lanzó un leve suspiro al decir: «Con toda sinceridad, no he curado a muchas personas, y no pretendo, ni quiero pensarlo siquiera, que pude utilizar siempre la energía en la que creo, con tanto éxito como sucedió con su pierna, milord». «No se ha preguntado por qué tuvo tal éxito conmigo». Era una pregunta que el conde sabía que la mayor parte de las mujeres contestaría no solo con los labios, sino con la luz de sus ojos. Instintivamente se acercarían más a él. Pero Zenobia contestó con toda seriedad: «Lo que necesita es convencerse a sí mismo de que es un hombre muy fuerte y saludable, y que la curación fue la respuesta a una oración emanada de su interno, y no a una influencia exterior». Habló con firmeza al añadir: «La energía puede trabajar con más rapidez. Podría decirse que si uno tiene primero que cambiar o erradicar algo que no era solo físico, sino también mental». Fue una explicación que el conde aceptó, no solo como muy inteligente, sino también muy sincera. Con voz tranquila dijo: «Entonces permítame decirle una vez más, señorita Weeb, que le estoy muy agradecido». En la cena, mientras la servidumbre los atendía, hablaron sobre los cuadros del conde. Zenobia lo abrumó a preguntas sobre ellos. Por fin tuvo que reconocer que no sabía una respuesta. «Me siento avergonzado», confesó, «de no haber tenido más tiempo para estudiar las pinturas que hay en el castillo y que recuerdo desde cuando era niño. Desconozco la historia de muchos de los artistas que pintaron esos cuadros y de las modelos que posaron para ellos». Miró a Zenobia por un largo momento antes de agregar: «Tal vez eso es lo que debería estar usted haciendo, posando para que un pintor la inmortalizara como Botticelli inmortalizó a Simonetta Vespucci al pintarla como Venus, o como la llamaban los griegos, Afrodita». Los sirvientes habían salido de la habitación. Por un momento, Zenobia no comprendió que el conde le estaba haciendo un cumplido. Lo miró sorprendida.
Entonces descubrió una expresión en sus ojos que la hizo contener el aliento. «Usted es muy hermosa, Zenobia», afirmó el conde, como supongo que deben habérselo dicho muchos hombres. Por un momento, Zenobia se quedó casi hipnotizada por el tono profundo de su voz. Al hablar, el conde extendió la mano y la puso sobre la de ella. Súbitamente, comprendió que el conde le estaba hablando de la forma en que lo hiciera Sir Benjamin. Los hombres sentados a ambos lados de Irene durante la cena habían hablado de la misma forma. Era lo que ella más temía y despreciaba. Con la rapidez de un ciervo asustado, apartó su mano de la del conde. Se incorporó. «Creo, milord», dijo, «que es conveniente que ahora lo deje para que pueda beber su oporto». Sin mirar de nuevo al conde, salió presurosa de la habitación y cerró la puerta con decisión tras ella. El conde la siguió con la mirada, mientras pudo, y después quedó con los ojos fijos en la puerta por la cual había desaparecido. Sabía que no volvería a verla esa noche. Se dijo que no solo había sobreestimado su propio encanto, por lo que a las mujeres se refería, también había logrado mostrarse como un tonto redomado. Zenobia llegó a su dormitorio. Se dio cuenta de que su corazón palpitaba más aprisa y le faltaba el aliento. Se sentó en un sillón y pensó que había sido ridícula. Se había comportado de una forma que su padre habría considerado histérica. «Estoy segura de que el conde estaba solo mostrándose bondadoso», se dijo, «y, desde luego, está agradecido porque le curé la pierna». Podía casi escuchar a su padre hablando con ella. Le estaba diciendo que no podía ir por la vida huyendo de cuanto hombre le decía un cumplido, o temerosa de ellos por su condición de mujer. «Estoy siendo muy tonta, papá», dijo. «Estoy segura de que el conde pensará ahora que no soy la secretaria sensata e inteligente que él necesita». Debatió consigo misma si debía volver al salón y pedir disculpas. Decidió que eso resultaría aún más embarazoso. Después de recoger un libro de la salita, fue a su dormitorio. Esperaba que el conde, asimismo, se iría a la cama. Si hacía demasiados esfuerzos, la pierna empezaría a molestarle de nuevo. Empezó a preocuparse por él. Olvidó sugerirle que debían llevarlo en su silla de ruedas al piso superior, en lugar de ir caminando. Esperaba que hubiera recordado que no debía hacer ningún movimiento apresurado al desvestirse. Esto ocupó sus pensamientos por largo tiempo. De pronto, se dio cuenta de que estaba sentada en la cama con el libro abierto frente a ella, y no había leído una sola página. «Seré más sensata mañana», se dijo. Al decir sus oraciones imploró al cielo que no hiciera nada que disgustara al conde. Por sobre todas las cosas, pidió no tener que irse a causa de la insinuación de Lady Mary. «Todo parece muy complicado», suspiró antes de quedarse dormida. Cuando Zenobia despertó era muy temprano. En el fondo de su mente persistía el pensamiento de que tal vez no pudiera montar por mucho tiempo más, así que se dirigió a las caballerizas. Una vez a caballo, impulsó las riendas hasta que sintió que todas sus dificultades se las había llevado el viento. Inmediatamente después del desayuno, se dedicó a trabajar en las cartas. Cada una de ellas sería diferente. A cada exhibidor potencial había que dirigirse en la forma correcta. Esto le tomaba mucho tiempo. De pronto advirtió, no exenta de sorpresa, que no había recibido ningún llamado del conde, y eran casi las 12:30. Estaba segura de que debía estar ya levantado, a menos que la pierna le molestara. De ser así, sin duda habría mandado en su busca. Se preguntó si debía preguntar al señor Williamson si sucedía algo malo. En ese momento se presentó en su sala un lacayo que dijo: «Su señoría le envía sus saludos, señorita. Me dice que le explique que tuvo varios compromisos esta mañana que le han impedido llamarla. Como su último visitante va a quedarse a almorzar, milord espera que usted comprenda y almorzará aquí». El lacayo recitó lo que tenía que decir como si se lo hubiera aprendido de memoria. Lanzó un suspiro de alivio al terminar. «Por supuesto que entiendo», contestó Zenobia, «y me gustaría que me trajeran el almuerzo lo más pronto posible». Cuando se quedó sola, pensó lo frustrante que era no poder estar con el conde. Le pareció recordar que el día anterior, cuando estaban hablando, él había dicho que tenía que ver al administrador de la finca. Tal vez él era el responsable de haber mantenido al conde tan ocupado durante la mañana. Al mismo tiempo, no pudo menos que preguntarse quién estaría almorzando con él.
Un poco más tarde, una vez que terminó su propia comida, decidió salir al jardín. Había llegado al descanso en lo alto de la escalera, cuando vio llegar a un caballero en un faetón. Vestía muy elegante. Mientras ella esperaba, sin decidirse a bajar todavía, el hombre franqueó la puerta del frente. Zenobia oyó al mayordomo decir: «Lord Ventnor, supongo, ¿no?» «Así es», contestó el caballero. «Su señoría me está esperando para almorzar, pero me temo que me he retrasado». El mayordomo lo acompañó a través del vestíbulo. Una vez que desapareció de la vista, Zenobia bajó corriendo por la escalera y salió al jardín. Encontró que la belleza de las flores, de los almendros cubiertos de capullo, no tranquilizaban su espíritu como lo hicieran antes. Estaba pensando que realmente vivía ahora en un mundo muy diferente al mundo del conde. Ella le era útil para acompañarlo cuando no tenía invitados, pero no la necesitaba cuando estaba atendiendo a sus amigos. Era absurdo, desde luego, sentirse alterada porque la habían excluido del comedor. Ella había escogido deliberadamente ser una simple secretaria. Nunca le confesó su verdadera identidad. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.